Hola, ¿cómo están? Pues una vez más, bienvenidos y vamos a ir a lo que es el mensaje de la palabra de Dios. Y el título de este mensaje es Una iglesia de alto impacto. ¿Cómo podemos ser una iglesia de alto impacto? Este mensaje está basado en Primera de Samuel capítulo 17. Ahí vamos a estar reflexionando. Hay que recordar que hay iglesias que han desaparecido y creyentes que han desertado a lo largo de la historia. Pero también hay iglesias que han hecho un gran impacto en el reino de Dios. Hablamos de los cristianos pietistas, los moravos, la iglesia del siglo XVIII de Inglaterra, iglesias que hicieron un gran impacto en el reino de Dios. Mi madre me hablaba de una iglesia pequeña abandonada por la Convención Bautista en Huetamo, Michoacán. Yo me pregunto, ¿qué posibilidades había de que sobreviviera una iglesia abandonada, sin liderazgo, sin director de música, sin instrumentos y profundamente perseguida? Pero ellos decidieron ser una iglesia de alto impacto. Se mantuvieron firmes cantando mientras llovían piedras de la gente que les lanzaba y caían a un lado de ellos. Ellos se mantenían firmes cantando donde sus cantos y sus alabanzas y sus himnos se escuchaban por todo el pueblo. Ellos se mantenían firmes predicando la palabra de Dios cuando les estaban lloviendo balazos de gente de afuera tirándoles para matarlos. Y una vez el pastor se paró, el líder ahí, y midió 10 centímetros de donde había pegado el balazo que alguien les lanzó para matarlos. Se mantenían firmes cuando todo el pueblo se juntaba y decían: vamos a quemar y apedrear a esos cristianos. Hoy analizaremos 8 ingredientes para buscar ser una iglesia de alto impacto. Vamos a ver, necesitamos número 1, ser conscientes. Número 2, ser cuidadores. 3, ser confiables. 4, concentrados. 5, confiados. 6, consumidos. 7, comprometidos. Y 8, consagrados. Para ser una iglesia de impacto, de alto impacto, necesitamos estos 8 ingredientes que vamos a ir analizando uno por uno. Pero debemos entender que estamos en una guerra. Primera de Samuel capítulo 17 del versículo del 1 al 3 nos habla que los filisteos se colocaron en orden de batalla para hacerle la guerra a los hijos de Dios, a Israel. Y se pusieron por un lado. Y los hijos de Israel se pusieron por el otro lado y se pusieron en orden de batalla. Y primero tenemos que entender, estamos en una guerra. Es una guerra espiritual. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestra lucha es una lucha espiritual contra las regiones de maldad, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces debemos de entender que nosotros estamos en una guerra. Número 2, hay retos que parecen imposibles de conquistar. Primera de Samuel 17:4, fíjate lo que dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gad, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros, y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Iba armado hasta los dientes, y todavía un escudero iba delante de él antes de enfrentarse a él. Primero derrota a mi escudero. Entonces hay metas que parece que nosotros como iglesia, parece que es imposible que nosotros podemos lograr y conquistar. Pero hay 8 cosas que Dios quiere que aprendamos el día de hoy para ser una iglesia de alto impacto, una iglesia de impacto mundial. La primera cosa, necesitamos ser conscientes. Necesitamos ser conscientes de que, bueno, Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 12, dice: y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén, de Judá, cuyo nombre era Isaí,
el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres, y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra era Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama, y David era el menor. David era consciente que no era el mayor de su familia ni la gran cosa. David era consciente que no tenía una familia adinerada, no tenía una familia de relaciones. Él mismo no se consideraba una persona de clase, era el menor de sus hermanos. Y como iglesia, honestamente, nosotros no impresionamos a nadie. Somos de las menores iglesias en todo México, pero nosotros podemos hacer una gran diferencia si nos proponemos. Debemos de ser conscientes. Nosotros podemos hacer una diferencia si somos conscientes que aunque no somos una gran iglesia, podemos ser usados por Dios para ser una iglesia de alto impacto, una iglesia de alcance mundial. Dice Apocalipsis capítulo 3, ahí tenemos el ejemplo de una iglesia. Dice: yo conozco tus obras, le dice Cristo. Aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Iglesia Bautista del Valle de México, somos una iglesia pequeña. Se puede decir que somos una iglesia que tiene poca fuerza, pero podemos ser como esta iglesia de Filadelfia de Apocalipsis capítulo 3. Una iglesia donde Dios le abrió una gran puerta. Y ellos aprovecharon esa puerta. ¿Por qué? Porque era una iglesia fiel, que hacía la obra de Dios, que trabajaba para Dios. Y nosotros necesitamos ser conscientes que aunque no somos una gran iglesia, podemos ser esa iglesia, como la iglesia que vemos en Apocalipsis, una iglesia que fue usada por Dios para hacer un impacto a nivel mundial. La pregunta aquí es: ¿te sientes pequeño ante los retos de Dios que Él nos dejó como iglesia? Él nos dio el mandato: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y si apenas estamos tratando de crecer, de ser... Mira, no importa qué tan pequeños seamos. Si Dios rogamos que Él abra una puerta, Él va a abrir una puerta y seremos esa iglesia. Lo único que Él quiere es disposición. Necesitamos estar conscientes que Dios nos puede usar para ser esa iglesia de impacto mundial. David estaba consciente. Era el menor de sus hermanos. Era de una familia insignificante en Judá. Sin embargo, Dios lo usó de una manera increíble. Número 2, necesitamos ser cuidadores, desarrollar ese carácter de ser cristianos que se cuidan el uno al otro. Dice primera de Samuel 17:15, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. A David le importaba mucho las ovejas de su papá. David le preocupaba que las ovejas de su padre estuvieran bien alimentadas. Yo te pregunto, ¿queremos ser una iglesia de alto impacto? Necesitamos comenzar a preocuparnos más los unos por los otros. Necesitamos desarrollar ese amor, esa compasión, esa búsqueda por nuestros propios hermanos en Cristo de la iglesia, y seremos una iglesia de alto impacto. Dice 1 Pedro capítulo 5 versículo 2, dice: apacentad la grey de Dios. Apacentar significa alimenta la grey de Dios. ¿Cuántos de ustedes se preocupan porque tus hermanos no estén raquíticos espiritualmente? Buscas, les hablas por teléfono, les preguntas cómo están, les das aliento con la palabra de Dios, los animas. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Por eso decimos, número 2, queremos ser una iglesia de impacto mundial, tenemos que aprender a cuidarnos el uno del otro. No criticarnos. Es fácil criticarnos, es fácil hablar mal de tu hermano, pero no, cuidarnos, alimentarnos, animarnos, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta,
sino con ánimo pronto. En Juan capítulo 21, versículo 17, Jesús le estaba diciendo a Simón Pedro: Simón, ¿me amas? 3 veces dice, y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo por tercera vez: apacienta mis ovejas. Necesitamos ser cuidadores. Hay que cuidarnos el uno al otro. Hay que animarnos unos a los otros, llamarlos. La pregunta: ¿te importan los hermanos de la iglesia? ¿Te importan? ¿Te preocupas por sus vidas? ¿Oras por ellos? ¿Buscas cubrir sus necesidades? ¿Los llamas y les muestras interés? Hay que comenzar a hacerlo si queremos ser una iglesia de alto impacto. Muy bien, vamos al punto número 3. Necesitamos ser confiables. Queremos ser una iglesia de impacto mundial, queremos ser confiables. 1 Samuel 17:17, fíjate, y dijo Isaí a David su hijo: pues toma ahora para tus hermanos un efa de grano de tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Sus hermanos se encontraban en la guerra, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Su padre les estaba dando, le estaba mandando a hacer una responsabilidad. 19, y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. 20, se levantó pues David de mañana, dejando las ovejas al cuidado de un guarda, y se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate, y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que le guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. David era fiel, era un hijo obediente y era un hijo responsable. Queremos ser una iglesia de alto impacto, necesitamos ser fieles a lo que Dios nos pide. El papá de David le estaba dando un encargo, una misión. David fue fiel, fue obediente, pero también fue responsable. David no descuidó su trabajo secular, que era cuidar las ovejas, y no descuidó la obra y el mandato que su papá le estaba dando, su padre. Nosotros también tenemos trabajo, y tenemos que tener un equilibrio entre lo que es el trabajo y lo que es la obra de Dios. Y se puede hacer. Si queremos ser una iglesia de alto impacto, necesitamos hallar ese equilibrio. Y sí, ¿verdad? 1 Timoteo 5:8 dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Necesitamos trabajar, sí. Hay que alimentar a la familia, hay que sustentar a la familia, sí. Pero Hechos 1:8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Entonces, necesitamos, como David, ser fieles en cuidar nuestras ovejas, cuidar nuestro trabajo secular, pero al mismo tiempo estar haciendo la obra de Dios. Se puede tener un equilibrio, y David es el mejor ejemplo de que se puede hacer. Ahora la pregunta es: ¿tú eres una persona confiable? Esto tiene que ver con tu carácter. No nacemos siendo personas confiables. Eso se trabaja. El discipulado es la clave. Trabaja en tu carácter. Conviértete en una persona confiable. Toma ese reto de parte de Dios para tu vida el día de hoy. Sé confiable. La siguiente es: necesitamos ser centrados. Necesitamos ser centrados. Dice 1 Samuel 17, 26 al 27. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente?
Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que venciere. Había una recompensa. El rey, al que venciera a Goliat, que estaba retando a los hijos de Dios, como Satanás, el día de hoy se levanta y reta a la iglesia y nos reta y nos dice: tú eres poca cosa, no sirves para nada, no me vas a hacer ningún daño. Y Satanás se levanta contra la iglesia y manda pandemias y manda restricciones de gobierno y manda 1000 cosas para hacer que la iglesia se intimide. Pero ¿qué pasa, verdad? Nosotros necesitamos estar centrados en la recompensa. Hay una recompensa. Y David pregunta, ¿cuál es la...? A David no le interesa que todo el mundo tiene miedo, todo el mundo está, uy, ¿viste el gigante? No, David se centra en la recompensa y dice, ¿cuál es la recompensa? No, pues el rey lo va a llenar de recompensas, le va a dar mucha dote y aparte le va a dar a su hija. No hay nada de malo con centrarte en la recompensa. David pregunta, él se centra en el beneficio. ¿Por qué lo hace? Porque ve muchas posibilidades de ganar que otros no ven. Otros están viendo la derrota. No, hombre, este peladote, este gigante, nos va a hacer papilla. Y David dice, ¿cuál es la recompensa al que lo venciere? ¿Por qué? Porque David sabe que es posible con Dios. Y él dice, lo voy a hacer. Dime qué voy a ganar con esto. Un meme dice, ¿qué has ganado por seguir a Cristo? Y dice el meme, no he ganado, he perdido. He perdido ira, rencor, amargura, vicios, envidia, preocupaciones, estrés. Es decir, he ganado por seguir a Cristo, ¿verdad? Y tú y yo ganamos cada vez que seguimos a Cristo, porque nos debemos de centrar, concentrar. Mateo 19:27, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo, Cristo, y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Dice en el versículo 29. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces y heredará la vida eterna. Céntrate en las recompensas de Dios. Dice Hebreos 11:26, hablando de Moisés, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. No hay nada de malo pensar, oye, ¿qué va a haber para mí? Cristo, he dejado todo, te he seguido. ¿Qué va a haber para mí? Jesús contundente nos dice, mira, no solamente aquí en la tierra vas a recibir muchas bendiciones, sino además la vida eterna y recompensas por toda la eternidad. 5. Si queremos ser una iglesia de alto impacto, necesitamos estar confiados, ser personas confiadas, esperanzados. Dice 1 Samuel 17:32, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando veía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Necesitamos ser confiados. Queremos ser una iglesia de alto impacto. Necesitamos desarrollar esa confianza en Dios. Dar mensaje de esperanza. Es lo que estaba haciendo David con su propio rey, con su propio líder. No te preocupes, Dios lo va a entregar en mis manos. Yo voy a ir, yo voy a pelear. Ese es dar un mensaje de esperanza en medio de una crisis. Decir a otros, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
vamos a hacer la obra de Dios, vamos a animarnos, vamos a dejarnos ser usados por Dios. Todos comunicamos algo. Algunos comunican desconfianza, otros comunican temor, otros comunican indiferencia, que todo les vale. Pero si queremos ser una iglesia de alto impacto, necesitamos comunicar confianza en Dios, esperanza en Dios. Busca comunicar a los que te rodean eso. El mundo está deseoso de escuchar que hay algo mejor de lo que ellos están viviendo. Ellos quieren escuchar un mensaje de esperanza y como iglesia queremos llevar ese mensaje. Ese mensaje de amor, de consuelo, de esperanza, de que no todo está acabado, que en Cristo hay esperanza. Y queremos ser usados por Dios para hacer ese tipo de iglesia de alto impacto. Decir a las personas, no se preocupen, en Cristo tenemos la victoria, podemos vencer. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:37 dice, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Comunica esperanza, comunica confianza en Cristo para que otros se animen si queremos ser esa iglesia de alto impacto. Siguiente, número 6, necesitamos consumirnos con Cristo, necesitamos consumirnos con Dios. 1 Samuel 17:45 dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré. Y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestra mano. Usa el menosprecio a tu favor y usa de fe para vencer. Cuando Goliat vio a David, se burló de él. Lo tuvo en poco, porque era muchacho, guapillo. Soy perro para que vengas a mí con piedras y palos a enfrentarte a un guerrero, a un gigante. ¿Qué es esto? Se burló de él. Y déjame decirte, va a haber gente que se va a burlar de nosotros como iglesia. Va a haber gente que nos va a menospreciar, nos van a tener en poco. Pero usa el menosprecio a tu favor y usa de fe para vencer. Alguien dijo, entre más me menosprecian, más el enemigo le da a Dios una oportunidad de levantarme, de redimirme. Entre más soy menospreciado, más la gracia de Dios reposa sobre mí. Decía el apóstol Pablo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 17, decía, no habrá para que peleéis vosotros en este caso, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová sobre vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Necesitamos entregarnos por completo a Dios, consumirnos completamente con Dios y decir, Dios, yo no me voy a dejar intimidar por el enemigo. Yo me voy a dejar usar por ti, Dios. Consúmete con Dios. Entrégate a Dios. Y Dios hará grandes cosas con nuestra iglesia. Seremos una iglesia de alto impacto. Dios quiere hacer de nosotros
una iglesia de alto impacto, lo único que quiere Dios son corazones dispuestos. Y por último, 8, necesitamos consagrarnos a Dios. 1 Samuel 17, 49 al 51, dice, y metiendo a David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Debemos de tomar la piedra para pelear nuestras batallas. La roca, nuestra roca. La piedra es una buena analogía para comprender que con ella podemos matar a los gigantes que se levantan contra nosotros como iglesia, contra nosotros como individuos, como hijos de Dios. David primero tomó la piedra y luego tomó la espada con la que degolló al gigante. Busca la piedra viva para tu vida. Entrégate a la palabra de Dios y Dios te dará grandes victorias. Dice 1 de Pedro capítulo 2 versículo 4. Dice, acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿De qué piedra estamos hablando? De la principal piedra de ángulo, de Cristo Jesús. Dice el versículo 7 de 1 de Pedro capítulo 2, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Busca la piedra. ¿Queremos ser una iglesia de alto impacto? Acerquémonos a la piedra y pongamos a Cristo como el capitán de esta iglesia, como el capitán de tu familia, como el capitán de tu vida. Usa la piedra. David tomó la piedra y fue con la piedra que venció al gigante, que Goliat de la Biblia es un tipo del anticristo. El anticristo es la serpiente antigua, Satanás, con que él nos va a herir, pero nosotros vamos a aplastarle la cabeza. Y precisamente la piedra le dio exactamente en la cabeza, de donde va a ser herido también Satanás, el anticristo, por la principal piedra de ángulo, que es Jesucristo. Dios nos quiere dar una gran victoria. Dios quiere que seamos una iglesia de alto impacto. Y Dios quiere que tú y yo tengamos la disposición de ser usados por Él para estas 8 cosas, ¿verdad? Que es ser conscientes. ¿Quiénes somos? No somos la gran cosa, pero Dios nos puede dar una gran victoria y hacer un gran impacto el día de hoy. Vamos a ser cuidadores los unos de los otros. Vamos a ser confiables. Que Dios nos puede confiar su palabra, no importa si tenemos un trabajo secular, podemos ser fieles en el trabajo secular, ser un impacto allí también, y al mismo tiempo también ser un impacto en el reino de Dios. Trabajarlo junto, no separado. Centrados, vamos a estar centrados en la recompensa. Hay una recompensa. Vamos a estar confiados porque no es nuestra batalla, es la batalla de Dios. Vamos a estar consumidos. Necesitamos estar comprometidos. Y necesitamos estar consagrados. Entregarnos a Dios, a la piedra, que es la que nos va a dar la victoria. Si tú estás aquí escuchando este mensaje y nunca has recibido a Jesús como tu Salvador personal, Él es la piedra viva.
Él quiere entrar en tu vida. Él te quiere dar vida eterna. Esa es la recompensa que el rey David buscaba y preguntaba. ¿Cuál es la recompensa que Cristo te ofrece? Vida eterna, lo cual nadie te ofrece. Y lo único que tú tienes que hacer es recibir ese regalo que ya Dios dio en la cruz al derramar su sangre. Y es gratis. Lo único que tienes que hacer es recibirlo. Arrepentirte de tus pecados, pedir perdón a Dios y pedir que entre en tu vida y aceptarlo como tu Salvador personal. Si hay alguien así de los que nos está viendo en este momento, yo te voy a pedir, en este momento haz una oración a Dios. Cierra tus ojos y haz una oración y repite conmigo esta oración. Dile: querido Señor Jesús, reconozco que he pecado. Te pido perdón. Gracias por el sacrificio de tu Hijo en la cruz al derramar su sangre por mis pecados. En este momento, Jesús, te abro la puerta de mi corazón. Te pido que entres a mi vida. Te acepto como mi Salvador personal. Y te doy gracias por la vida eterna. En tu nombre, Jesús. Amén. Excelente. Si hiciste esta oración y le pediste a Jesús que viniera a tu vida, Él dice que si tú le abres la puerta de tu corazón, Él va a llegar. Él va a entrar en tu vida. Y Él no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y Él lo que promete lo cumple. Y si tú eres hijo de Dios y soy yo hijo de Dios, eso nos hace a nosotros hermanos en Cristo. Y te esperamos en la iglesia con los brazos abiertos para ahora como familia crecer juntos en las cosas de Dios. Si me estás escuchando y eres alguien que ya tenía a Cristo Jesús como su Salvador personal, ahora el siguiente paso que Dios nos pide a nosotros es dejarnos ser usados por Dios para ser parte de esta comunidad, de esta familia que Dios quiere usar para hacer una iglesia de alto impacto. Que de verdad impactemos nuestra ciudad, que de verdad impactemos nuestro país y el mundo entero. Que seamos una iglesia que desarrolla evangelizadores, que desarrolla discípulos, que desarrolla misioneros y que los envían por todo el mundo a predicar el evangelio. La pregunta es: ¿te vas a dejar ser usado por Dios? ¿Vas a tener la disposición? Comienza preparándote. Comienza con tu discipulado. Cambia tu vida, cambia tu carácter. Entrégate a Dios. Y una vez más, te esperamos como iglesia. Te ofrecemos el discipulado bíblico y espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Que Dios te bendiga.